Hemos empezado una serie acerca de los pecados de última generación, pecados capitales del siglo XXI, y hemos visto ya dos pecados: la envidia, hemos visto también la murmuración, y hoy vamos a ver otro pecado al que la Biblia le llama iras. Hoy estaremos viendo este tercer pecado. Y por cierto, mis amados, son pecados que parecieran tan cotidianos al ser humano, como la envidia que ya vimos, la murmuración que vimos hace 15 días, y hoy que veremos este pecado. Hoy nos toca hablar de algo que pasa muy frecuentemente, tanto en las personas, pero también entre los hermanos. De hecho, yo cuando estaba preparando este estudio, pensando en este estudio, digo, pero ¿por qué hablar de iras si todos nos vemos tan buenos? A veces hasta dice uno, no, ¿será que tengo yo que hablar esto? Porque todos parecemos muy cristianos, hermanos. A veces no nos queremos agachar porque se nos cae la aureola, ¿verdad? Pero realmente esto es algo que nos atañe a todos. A veces podemos llegar a ser dominados por el enojo, por la ira. Y entonces hoy vamos a aprender bíblicamente qué es la ira y cómo podemos controlarla, cómo podemos controlar la ira. Y para esto vamos a ir al texto de la palabra de Dios. Dice así Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, versículos 26 y 27. Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que seas tú el que nos hables, que no sea la voz del hombre, Señor, sino que sea tu Espíritu el que esté tratando con nosotros y con nuestros corazones, hablando de estas cosas que a veces son difíciles, Señor, tanto de llegar al tema como de controlarlas, Señor, y que a veces por más de una o dos ocasiones somos controlados, Señor, por la ira. Dios, ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo, que es todo lo contrario, Señor, que tu Espíritu, que es amor, dominio propio, Señor, venga y esté aquí con nosotros y podamos clamarte, Señor, para poder ser revestidos del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que de todas las emociones que podemos tener, la más difícil de controlar es esta, la ira. Es una emoción muy compleja, sale a la luz en los momentos menos esperados y se manifiesta de las maneras más extrañas. Es una emoción desafiante, porque si no podemos manejar el enojo de una manera apropiada, esta se puede convertir en algo muy peligroso y en algo muy destructivo. De hecho, te puede dañar en lo físico también, lo que es la ira. Te puede dañar en lo emocional, te puede dañar en lo relacional con otras personas que te rodean, y sobre todo te puede dañar en tu vida espiritual. Siempre que una persona explota, siempre que explotamos, ¿verdad? Siempre que reaccionamos ante algo que nos enoja descontroladamente, y a veces inclusive se puede llegar a actuar físicamente, y otras veces lo que actúa, cuando no es físicamente, lo que actúa es una lengua, ¿no? La lengua filosa, que de repente terminas pagando un precio muy alto, y son cosas que hacemos y que nos llevan luego a lamentarnos, porque después de un episodio de ira, después de una explosión así de una ira, la persona termina obviamente lamentándose, pensando mal, pensando qué hice. Mire lo que dice Proverbios 25, verso 28. Dice la Escritura: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No entres apresuradamente en pleito. Nosotros sabemos que las personas iracundas, aquellas personas que no pueden controlar su carácter, están en problemas. Y mientras verdaderamente nosotros pensamos en esto, créanme, este mensaje es para todos. Y creo que todos debemos agradecer a Dios, porque todos sufrimos en algún momento, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos reaccionado violentamente. Y de hecho, cosas inclusive
que te lastimaron a ti porque lo hicieron otras personas, o cosas que lastimaron a otras personas por lo que tú hiciste y que también te lastimaron a ti mismo. Y entonces en un momento determinado después tú piensas, pero ¿por qué actué así? ¿Por qué dije esto? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pude decirle esto? ¿Qué me pasó? No sé qué me pasó. Exploté la ira, o sea, me llené de ira, me llené de esa pasión. Y entonces vamos a hablar de controlar esos momentos de enojo que nos lastiman a nosotros, que lastiman también a las personas que están a nuestro alrededor. Y ahora es muy importante entender esto. Mira, Dios no nos va a quitar la ira. Porque en un momento nosotros debemos entender que la ira, el enojo, es una emoción que Él puso en nosotros. Entonces podemos hablar que la ira en un determinado momento no es ni buena ni mala. Inclusive a veces puede llegar a ser buena la indignación. A veces puede llegar a ser bueno sentirnos enojados. Pero lo bueno es que Dios nos ha dado su palabra. Y a través de su Espíritu Santo nos puede dar la capacidad, el poder para controlar nuestro carácter, controlar nuestra ira y hacerlo de una manera positiva. Entonces yo, a manera de introducción, quiero dar 6 razones por las cuales hablar de este tema que es muy importante. Hemos escuchado últimamente casos de personas que literalmente arden en una ira, hombres y mujeres que son iracundos. Y que en un momento, fíjate, alguna persona, estaba yo escuchando de una persona que tenía su negocio, se puso enfrente de su negocio de esta persona, un joven, una persona a vender un producto, a hacer la lucha, ¿no? Y puso su carrito ahí a hacer la lucha enfrente de un negocio, y este hombre salió inclusive a golpearlo, solo por el hecho de que se puso enfrente de su negocio. Y quiero decirte que después vinieron y golpearon a esta persona, y otras personas que iban pasando se llenaron de ira en contra de esa persona y fueron e incendiaron la casa de esa persona y dañaron el negocio. Así es la ira, de alguna manera se contagia. Y hay personas que tienen broncas con todo el mundo, que se pelean con todo el mundo, y van ahí, se pelean con el del estacionamiento, se pelean con sus propios hermanos. Si alguna persona viene y les exhorta, también se enojan y los quieren hacer desaparecer. Hay gente que tiene una ira que es tremenda. Así que de manera general, en primer lugar, ¿por qué es importante este tema? Porque la ira estropea todas nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones interpersonales son dañadas por la ira cuando tenemos un arranque, cuando tenemos un episodio. En segundo lugar, la ira pecaminosa impide la armonía dentro del matrimonio. La armonía dentro del matrimonio se violenta por la ira. En Proverbios 22-24, mire lo que dice la palabra de Dios: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. O sea, esto obviamente no hay algo más íntimo que pueda haber dentro del matrimonio, donde una persona en un episodio de ira dañe la intimidad. No habrá algo más doloroso que una relación con una persona iracunda, una persona que explota literalmente y termina azotando, ¿verdad? Rompiendo la vajilla, volteando literalmente la mesa porque se enojó. Ahora, si tú conoces a alguien iracundo, bueno, ¿qué dice la Biblia? Ora por él. Dice la Biblia, ora por él, pero no te acompañes con el hombre iracundo. Si tú sabes que hay una persona que tiene este enojo, que es un enojo explosivo, no te juntes con alguien que es iracundo, te va a meter en problemas. Número 3, en tercer lugar, porque es importante, también daña la paternidad. Es estropeada por la ira pecaminosa. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay padres que literalmente provocan a ira a sus hijos, y son padres que en un momento determinado, por su mal carácter, por su mal genio, puede ser una mamá, puede ser un papá, dejan marcados a sus hijos en ese carácter y los provocan a ira, y los hijos están enojados, molestos contra sus padres.
que esto se va produciendo en el interior, en el corazón de sus hijos, como una especie de resentimiento. Número 4, la ira pecaminosa le roba la gloria a Dios. Y hay un episodio en el Antiguo Testamento muy impactante. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto caminando hacia la tierra prometida y en un momento les faltaba el agua, ¿sabes qué hizo Moisés? En un arranque de ira, él dijo lo siguiente. Dios le había dicho: háblale a la roca, háblale a la peña, y Moisés estaba ya molesto, cansado de ese pueblo, y entonces golpeó la roca 2 ocasiones de manera irada. Y el Señor, después de esa acción, le dijo a Moisés: por cuanto no me creíste, o sea, por cuanto hubo un acto de incredulidad de Moisés, o sea, Dios quería glorificarse, Dios quería darle el agua al pueblo, pero Moisés como que presentó a Dios de una manera incorrecta ante el pueblo, como un Dios ya cansado, un Dios ya hastiado del pueblo. Y entonces Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar en la tierra prometida. Y fue ese acto el que determinó que Moisés, ¿verdad? Ahora, con esa ira, que había caído él en una ira injusta en este caso, no solamente lo dejó ver débil a Dios, sino que además le robó la gloria a Dios. No representó a Dios como Dios santo que es delante de su pueblo. Y precisamente, ¿qué fue lo que sucedió con Moisés? El pueblo estaba murmurando contra Dios. Él no entendió que en este no era un asunto personal, como le dijo Dios a Samuel: no es a ti, es a mí a quien han desechado de manera particular. A veces nosotros podemos hacer lo mismo. En lugar de ver a Dios, en lugar de tomar la ofensa, o sea, que no tomar la ofensa de manera personal, si tú te airas. Y entonces Moisés golpeó la roca en 2 ocasiones y Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida. Por este episodio. Además, en quinto lugar, este tema es vital, porque si hay algo que constantemente queremos excusar o justificar, es la ira pecaminosa. O sea que hay una ira justa y hay una ira pecaminosa. Y ahorita vamos a ir viendo a lo largo de este estudio cuál es la gran diferencia. Y entonces nosotros a veces justificamos la ira: es que ustedes me irritan, es que tú sabes, tú ya me conoces que soy explosivo, es que ¿por qué me haces enojar si ya ves cómo me pongo? Ese soy yo. Y entonces, en lugar de guardarte precisamente, constantemente excusamos ese asunto, y es un asunto que debe ser desarraigado de nuestros corazones y debe ser desarraigado de nuestra vida. Y en sexto lugar, el tema de la ira, uno debe tratarlo porque algunos creen que toda la ira es siempre pecaminosa, pero no es así. Efesios 4:26, mire lo que dice. Volvemos a leer el texto del inicio. Dice el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. O sea, puedes airarte dependiendo cuál sea la causa, pero cuidado, no vayas a caer en pecado. Y sobre todo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que no te duermas así, ¿verdad? Que no llegue la noche y que tú sigas molesto, enojado. Y luego añade en el verso 27: ni deis lugar al diablo. O sea, cuando una persona se enoja y esa ira, que puede ser una indignación justa, se convierte en una ira pecaminosa y deja pasar mucho tiempo, se puede convertir en algo que le dé lugar al diablo. Entonces, resumiendo estos 6 puntos, la ira pecaminosa afecta nuestras relaciones, afecta nuestros matrimonios, afecta la paternidad y sobre todo le roba la gloria a Dios. Por eso debe ser desarraigada del corazón de nosotros, del corazón del cristiano. Y aún también, en lugar de excusarla, o sea, como si la ira fuera de alguna manera, nosotros a veces queremos hacer las cosas como nosotros tomando posición, como si fuéramos Dios de hacer las cosas. Pero es importante hacerlo porque la ira no toda es pecaminosa, como veremos en este estudio. ¿Qué es la ira entonces? La palabra griega es la palabra zumos y habla de algo explosivo. Habla de una pasión explosiva, de enojos que llevan inclusive a la agresión tanto verbal como física, y que provoca la agitación del corazón como respirando fuerte. O sea, cuando la persona está airada,
su corazón, su pulso se acelera, le cambia inclusive el rostro, ¿verdad? Su rostro se le va el color o se pone de una piel de otro color. Entonces, ¿qué es la ira de una manera bíblica? La ira es una respuesta moral apasionada, o sea, las pasiones están involucradas, activa en toda la persona en su totalidad al percibir un error o una injusticia cometida. ¿Qué es lo que nos lleva a la ira a veces? El que alguien cometa un error, el que alguien cometa una injusticia, eso nos lleva a la ira, o algo que inclusive nosotros pensamos que es incorrecto. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces podemos nosotros estar equivocados. Enojos que llevan a la agresión, tanto verbal como física, que provoca la agitación del corazón. Es una persona en un momento dado, una persona que anda con coraje, que arde, que es como un cerillo, que cuando prende ya no lo puedes apagar. Mire, en la Biblia hay 4 tipos de ira. La primera, la furia, rabia. Es algo que explota, que no lo puedes controlar. Es una emoción intensa, explosiva. Se le dice perder los estribos. Mal genio, que nos hace decir cosas destructivas. Hay gente que dice y reconoce: es que yo pierdo el control rápidamente, pero en unos pocos minutos se me pasa. Sí, pero en esos pocos minutos que tuviste, lastimaste a varias personas. Alguien dijo que las personas que vuelan sobre la ira rara vez tienen un buen aterrizaje, o sea, sino que caen. Cuando pierdes el control por la ira, siempre vas a perder. Proverbios 14, verso 17. Dice Proverbios, Salomón: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. O sea, una persona que se enoja fácilmente siempre cometerá locuras. Con su boca, con sus manos, siempre cometerá locuras. Y mira, en el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría, hay frases que atacan todo este tipo de problemas y habla precisamente mucho de esa emoción. Otro proverbio, Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Entonces estamos viendo 4 tipos de ira. La primera es la furia, la rabia. Esa furia, esa explosividad que nos hace hacer y decir cosas que no nos gustan. Por unos instantes se prende la persona y lo que quiere hacer es agarrar a la persona, devolverle de la misma manera lo que le hizo, o inclusive un poco más. Yo no sé cuántas personas han vivido esa experiencia de ponerse iracundos, de llenarse de ira, de rabia, de furia. Entonces la gente dice: es que esa persona me sacó de mis casillas y no me pude contener. Santiago capítulo 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y qué dice? Tardo para airarse. Es un mandamiento de Dios, y todos los mandamientos de Dios nos los da porque los podemos cumplir. Los podemos cumplir, mis amados. En segundo lugar, otro tipo de ira, el enojo. La furia es algo explosivo, instantáneo. Se prende la persona. El enojo, ya no es tan instantáneo. El enojo es algo que se nos instala y que nos produce las ganas de hacer algo a ese que nos ofendió y que nos lastimó. El enojo, ese ojo por ojo y diente por diente. Me hiciste algo, vas a ver ahora lo que te va a pasar. Y eso a veces se da en el matrimonio. Cuando en el matrimonio las mujeres, los varones se sienten lastimadas, violentadas por el esposo, entonces ¿qué hacen? Me la voy a cobrar, me la va a pagar. Y obviamente no queremos dar ideas, ¿verdad? Y eso es lo que sentían los fariseos por el Señor Jesús. Los fariseos por el Señor Jesús sentían un enojo que se fue incrementando, fue increciendo el enojo. Los fariseos eran una secta religiosa judía de los tiempos del Señor Jesús que se había especializado en llevar al extremo las leyes. Por ejemplo, si las leyes decían acerca del sábado, que el sábado era día de reposo, entonces obviamente estas personas llevaban al extremo ese mandamiento
Inclusive contaban los pasos, ¿verdad? Contaban los pasos que una persona podía dar. Se lo habían llevado al extremo que hasta en los animales, ¿no? Una gallina, si ponía una gallina un huevo el día sábado, ¿qué se tenía que hacer con el huevo? Se podía comer el huevo, pero había que matar a la gallina porque la gallina había violado el día de reposo. Imagínense a tal extremo. Y cuando el Señor Jesús vino y Él sanó en sábado, ¿verdad? Hizo misericordia en sábado. Y entonces ese mandamiento o esa manera de Jesús de interpretar los mandamientos de acuerdo a la ley de Dios fue encendiéndolos en enojo a ellos hasta que hicieron planes en contra de Jesús para matarlo. Se llenaron de enojo, se fue instalando en los corazones. En tercer lugar, otro tipo de ira, el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Esa es una palabra que describe lo que sentimos, porque en muchas ocasiones lo tratamos de esconder o de reprimir y nos guardamos ese enojo. Por ejemplo, alguien nos hizo mal. El resentimiento, ¿sabes cuándo es? Cuando de repente tú vas manejando y alguien te rebasa. Se cruzó mientras yo iba manejando. Mi compañero de trabajo dijo algo que no me gustó. Me enojé, pero como soy educado, me lo guardo. Y eso produce un corazón resentido, un corazón amargado, ¿verdad? Y generalmente la persona en ese estado cae en un estado de conmiseración y empieza a tener conmiseración de él, pobrecito de mí. Nadie me quiere, y ese tipo de personas, pero a veces es un corazón resentido. Y ese tipo de resentimiento, ¿sabes quién lo sentía en la Biblia? El hermano mayor del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue y vivió perdidamente, un día, dice la escritura, después de estar a caer hasta lo más bajo en la pocilga con los cerdos y querer alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba, dice la Biblia que un día volvió en sí. Y levantó sus ojos al cielo y ahí vino la luz de Dios nuevamente sobre él. Despertó su conciencia, su corazón, despertó su vida. Y entonces él dijo: ¿qué hago aquí? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es que en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que viven mejor que yo. Y entonces el hijo regresa. Y cuando regresa a la casa, el padre lo está esperando. Y sale sonriente y abrazarlo y lo besa. Y dicen: cúbranlo de un vestido nuevo. Hacenlo, cúbranlo de un vestido nuevo. Afeítenlo, pónganle zapatos nuevos, pónganle una túnica nueva. Y entonces hizo fiesta. No estaba el otro hijo. Y cuando regresa el otro hijo del campo, dice en Lucas capítulo 15 verso 28, mira el resentimiento que tenía este hombre. Ese resentimiento, esa ira ya la tenía instalada. Nadie lo sabía. O sea, él vivía una vida aparentemente normal, aparentaba ser una persona educada, honorable, pero tenía un resentimiento en su corazón. Lucas 15, 28, entonces se enojó el hijo mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y este hijo, ¿qué hizo? Se enojó mucho, no quiso entrar. Y está todo el pueblo, imagínate, una casa grande, la fiesta, habían venido los invitados, un becerro gordo, había gente gente que estaba ahí disfrutando de esa fiesta. El padre sale y le ruega que entre, pero el verso 29 y 30 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, este resentimiento no tenía nada que ver con que el hijo menor hubiera regresado. Más bien estaba resentido contra su padre. Y el verso 30, pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahí estaba el resentimiento, guardado en su corazón. ¿Cuántas personas aquí habrá que tengan un resentimiento contra alguien? Dice Proverbios 18, 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es muy difícil de ganar, muy difícil de convencer. Alguien que está enojado, alguien que ha guardado resentimiento por mucho tiempo. El rencor, ¿qué es el rencor? ¿Qué es el resentimiento? Son rencores añejos. Son enojos viejos que se han ido metiendo, instalándose en el corazón, y esa persona, así como el hijo mayor, estaba resentido contra su padre. Y cuando llegó su hijo y le hizo una fiesta, fue la ocasión para sacar eso. ¿Por qué eres tratado así?
¿Por qué a mí no me has tratado igual? ¿Por qué no? O sea, y el padre le expone, le dice: hijo, pero todo es tuyo. Todo lo que tengo yo es tuyo. Tú podías tomarte un cabrito cuando quisieras. Tú podías hacerte una fiesta con tus amigos cuando quisieras. Pero vivía resentido, no disfrutaba. Y lo que le enojó mucho el ver que los otros disfrutaban. Tienes que guardar tu corazón de resentimientos. Y en cuarto lugar, hay una palabra que se describe como indignación. ¿Y qué es la indignación? Es una emoción que debemos tener cada vez que vemos que se está cometiendo una injusticia. Cada vez que vemos que se está cometiendo un acto de corrupción. Cada vez que vemos que se está haciendo sufrir a una persona, o que una persona está sufriendo ante el aborto, ante el maltrato de animales. ¿Y eso qué te provoca? Enojo. ¿Sabes qué ha pasado con las redes sociales? Con las redes sociales, con las series que a veces nos han adormecido. Ya no nos indignamos. A veces nos indignamos por cualquier otra nimiedad, tontería, por alguna cosa superflua, superficial. Pero por las cosas que nos debieran indignar, por las cosas que nos debieran alterar, nos han adormecido. Una persona ve que alguien está padeciendo algo y en lugar de ayudarlo, saca su móvil para hacer el en vivo, ¿verdad? A ver cuántos likes me dan por tener esto. O a lo mejor tengo este video y lo vendo, ¿no? Y a ver cuánto me dan, cuánto saco. Y llega un momento en que ya no sentimos nada. Hay una insensibilidad. O sea, ya no lloramos por los que están sufriendo. Ya no lloramos por aquellos que están sufriendo de una manera injusta. Entonces la indignación es estar enojados de una manera controlada y positiva. Si alguien ha cometido alguna injusticia con alguien, han cometido una injusticia con un compañero de trabajo, ¿qué haces? Enójate. ¿Has visto que alguien ofendió a una persona de tu familia? Enójate. ¿Has visto que alguien hizo algo incorrecto contra un niño? Tocó una niña. Deberíamos de enojarnos, hacer algo. O sea, a Dios le agrada cuando esta emoción es correcta. Es una indignación. Fíjese, esto el Señor Jesús lo usó. Mire, acompáñame a Marcos capítulo 3, verso 1. Ustedes saben que el Señor Jesús se enojó, se indignó. Dice así la escritura, Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acercaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, con indignación, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, ¿te das cuenta las dos clases de enojo que hay aquí? Aquí están muy claramente las dos clases de enojo. El enojo del Señor Jesús, la indignación justa que lo llevó a producir algo positivo, a poner al hombre en medio y le dijo: estira tu mano. O sea, le sanó la mano en ese momento. Pero vemos la ira injusta, la ira pecaminosa de aquellos fariseos que en ese momento se juntan, toman consejo para destruirle y matar al Señor Jesús. Una es justa, la del Señor Jesús. La otra es injusta y pecaminosa. Porque ellos, ¿qué estaban diciendo? Es que no está guardando los mandamientos a como ellos pensaban. Y el Señor ya les había hablado del sábado. Miren Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es que estas personas eran caprichosas y ponían estas leyes sobre el pueblo, y como el pueblo no las podía cumplir, obviamente ellos se sentían más santos que los demás. ¿Y qué era lo que querían hacer? Aparentar lo que no eran. Y Jesús les dijo, ¿verdad? Un día, ¿cómo eran ellos? ¿Qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Por fuera están muy blancos, pero por dentro están llenos de muerte, de huesos de muertos. Y entonces el Señor aquí, dice la Biblia, miró con enojo. Pero fíjense, ¿qué hizo el Señor? O sea, esta indignación, este enojo, no llevó al Señor a explotar. No llevó al Señor a decir: Señor, que caiga, abre el cielo y que caiga fuego y consúmelos, ¿verdad?
No habló así. O sea, él suprimió su enojo y eligió canalizar su enojo y dar una respuesta positiva con palabras controladas. Y lo llevó a hacer un bien, a sanar a aquel hombre que tenía seca la mano. Proverbios capítulo 15, verso 1. Este texto, por favor, apréndaselo de memoria. Lo puede poner usted en el refrigerador, ¿verdad?, de su casa. O póngalo en la mesa. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Me gustaría que lo repitiéramos juntos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otras palabras, la respuesta amable calma el enojo. Si alguien está enojado y tú te enojas más, es como echarle combustible, como querer apagar ese fuego con gasolina. Entonces la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Y todos hemos vivido eso, ¿verdad? De repente decimos una cosita y la respuesta fue una cosa más grande. Y entonces viene el contraataque más grande, más filoso, y después se entra en una discusión que cuando tú oyes, tú dices, pero ¿cómo empezó todo esto? Y todo empezó porque alguien levantó la voz y el otro, en lugar de seguir el consejo de la palabra, de tener una respuesta amable, le subió el volumen y luego el otro subió más el volumen, y entonces eso que se convirtió en una discusión escandalosa. Porque la ira viene acompañada por muchas otras cosas, ¿verdad? La ira viene acompañada de la gritería, viene acompañada de la maledicencia, viene acompañada de muchas otras cosas. Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos a ver acerca de la ira de Dios. Mire, dice así la escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, la ira que está describiendo aquí como una reacción apasionada y activa en contra de la injusticia. Y aquí nos está hablando de la ira de Dios, es una manifestación de su justicia. Ahora, Dios se aira. Y Dios se aira, entonces no por eso deja de ser justo. En el caso de nosotros, a veces nos airamos y convertimos la ira en una ira pecaminosa. Pero aquí podemos resaltar 4 elementos acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es apasionada, es un sentimiento interno de indignación. Hay una palabra griega para también definir la ira, y es una pasión interna, un sentimiento interno. Y fíjense ustedes algo curioso: los judíos, que son muy ilustrativos, se traduce la palabra ira también como nariz, porque los hebreos eran muy gráficos, y cuando una persona se aira, como que la nariz se infla, se le nota en su rostro. Tú no te das cuenta, pero la nariz se infla. Y eso es la ira. De manera primaria es una pasión, un sentimiento interno. Salmo 18, versos 7 y 8. Mire cómo describe cómo describe el salmista la indignación de Dios. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Aquí está hablando lo gráfico que es esto, ¿verdad? La ira de Dios. Humo subió de su nariz. Entonces la ira, en su esencia, es una pasión, es un sentimiento interno de indignación que es igualado o comparado en la Biblia al fuego. Por eso dice alguien que está ardiendo de ira. Número 2. No solamente la ira es apasionada, la ira es activa. Ahora, ¿qué significa que es activa? O sea, que la ira no es un fluido. A veces nos justificamos, ¿verdad? Como si fuésemos, no sé, animales, porque a veces la visión evolucionista del ser humano dice que nosotros evolucionamos de las bestias y que el pecado, incluyendo la ira, es una de esas tendencias que heredamos de esas bestias como el producto de una mezcla de sustancias. No. Mi amado hermano, la ira no es una cosa, no es un fluido que tenemos dentro, la ira es una acción. Proverbios 16:32, es una reacción la ira. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjese, la ira es aquí presentada como algo que puede ser controlado, que puede ser dominada, porque la ira no es una sustancia, no es un fluido, sino que es una acción, y de manera particular es una reacción, y no es cualquier tipo de acción. La ira es una respuesta, en tercer lugar, a una reacción moral. O sea, la ira no es neutral, la ira nunca es neutral. La ira puede ser justa o puede ser pecaminosa, pero no está en medio. Marcos capítulo 3, verso 5, estamos viendo al Señor Jesús nuevamente. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Hay un tema moral encerrado aquí en la ira. La ira siempre es una respuesta moral ante la injusticia o ante el mal que se ha hecho. La ira no solamente es una acción moral, sino que también, en cuarto lugar, la ira involucra la totalidad de la persona. ¿Cómo es esto? Aunque la ira en esencia es un sentimiento interno de indignación, todas nuestras facultades participan cuando nosotros nos airamos. Participa nuestro intelecto, porque tiene que procesar la información. Participan nuestros sentimientos, porque sentimos calor, ¿verdad? La nariz, como decíamos, se inflama. Nuestra voluntad participa, de hecho, porque a veces reaccionamos de manera pecaminosa y a veces podemos reaccionar de manera justa. Pero la idea es que la ira es un sentimiento interno, es una pasión. Y la realidad es que incluye o involucra la totalidad de nuestro ser. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad están involucrados. Y en quinto lugar, toda esta reacción o esa pasión interna que reacciona de manera moral siempre va a ser ante una injusticia o ante un error percibidos. En otras palabras, tenga o no tenga razón, esté en lo correcto o no, nuestra ira es levantada cuando nosotros creemos que el otro ha cometido una injusticia en contra nuestra. Por eso dijimos en la definición que eso es la ira, un sentimiento de indignación que reacciona ante la injusticia. Mire, acompáñeme a Éxodo 4:14. Dice aquí en Romanos lo que leímos: la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Éxodo 4:14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Por qué se enojó aquí Dios con Moisés? Porque en un momento Moisés empezó a dudar del poder de Dios. Fue en el tiempo que Dios llama a Moisés a través de la zarza, y Dios le dice que vaya y libere a su pueblo de Israel de Egipto, y Moisés empieza a poner excusas: no sé hablar, es que ¿qué me van a decir? Es que no me van a hacer caso. Y entonces estaba dudando Moisés del poder de Dios, de que Dios tiene el control de las comunicaciones, y entonces Dios se indigna con Moisés porque sus palabras fueron injustas, porque puso en duda el poder de Dios. Y en respuesta a esa incredulidad de Moisés, Dios le dijo: mira, ahí está tu hermano Aarón. Y se airó contra Moisés y le dijo: mira, tu hermano Aarón levita, él habla bien, además viene a recibirte y se va a alegrar en tu corazón. Entonces la ira es un sentimiento interno de indignación que responde a la injusticia. Ahora, ¿cómo sabemos que la ira no es siempre mala? Bueno, número uno, Dios se aira. Mire lo que dice el Salmo capítulo 7, verso 11. Y dice la Biblia que todos los días está airado. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Contra quién está airado Dios todos los días? Contra el impío. Y Dios se dice que Él es justo. Él no puede reaccionar con indiferencia ante la injusticia.
Él se aira diariamente. ¿Por qué? Porque diariamente hay injusticia. Y si hay una persona aquí que está cometiendo injusticias en su vida diariamente, robos, mentiras, fornicaciones, todas las obras de la carne, los pecados, Dios está airado contra esa persona por cuanto comete injusticias. Y esto es sumamente importante entenderlo, porque a veces queremos excusar la ira de Dios. Mire, la ira de Dios no necesita excusas. La ira de Dios siempre es justa. Y nosotros deberíamos airarnos cada vez que una persona se burla de la justicia, cada vez que una persona está cometiendo, ¿verdad?, lo que se comete en abortos, homicidios, abusos, violaciones. Cada vez que una persona está haciendo lo indebido en la sociedad, burlándose de la justicia, definitivamente nosotros debiera haber esa indignación. En segundo lugar, no solamente el Padre se aira, sino que Jesús en su ministerio terrenal también se airó en varias ocasiones. La Biblia dice que Jesús, cuando Él entró al templo y vio a los mercaderes y vio a todas esas personas que estaban ahí en el templo vendiendo las palomas, los corderos, el cambio de monedas que hacían, y al ver todo ese desorden, dice la Biblia que Él se enojó. Se indignó el Señor. Y en otra ocasión, ya lo vimos en Marcos 3:5, cuando Jesús se enojó por la dureza del corazón de ellos y los vio con tristeza. Y mire, en Isaías 44 verso 6 nos dice que el Espíritu Santo también se enoja. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice Isaías 44 verso 6: en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Hicieron enojar a su Santo Espíritu. En la Biblia nos habla que el Espíritu Santo se puede contristar. Un cristiano puede contristar al Espíritu Santo, entristecerlo, pero aquí también nos dice que se puede enojar, hacer enojar al Espíritu Santo. Y por eso en el libro de Génesis capítulo 6 dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Y en cuarto lugar, un verdadero cristiano, una persona que es sensible espiritualmente hablando, debería airarse contra el pecado, contra la injusticia. Pero en primer lugar contra el propio pecado tuyo, y eso te llevaría a guardarte, ¿verdad? No el pecado, no en primer lugar el pecado de los demás, sino en primer lugar tu propio pecado. Cuando tú en un momento, ¿verdad?, descuidas tu vida espiritual. Miren, Efesios 4:26, volvemos a leer el texto para entender un poquito el contexto de lo que está hablando. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es el contexto? Está hablando Pablo de que no seamos como los demás gentiles. ¿Qué caracteriza a los gentiles? Que viven ajenos a Dios, viven lejos de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y luego agrega que han perdido toda sensibilidad espiritual. Ahora, ¿qué Dios espera de nosotros? Que nos indignemos en contra de la injusticia. Porque si no nos indignamos, hay un problema en nuestro corazón, ¿no? Un problema en nuestro corazón de una falta de sensibilidad. Por ejemplo, si tú amas a los niños, obviamente tú deberías amar a los niños. Jesús, en una ocasión, Él se indignó también cuando los discípulos le impidieron a los niños venir a Jesús. Si tú recuerdas ese pasaje, si tú amas a los niños, tú de veras deberías airarte, indignarte con todo tu corazón por el tema del aborto. Jamás estar de acuerdo, ni siquiera en tu mente pensar que eso es lícito, ¿verdad? Con las personas que hablan de quitarle la vida al inocente, con las personas que a veces se justifican y no quieren ser responsables de sus acciones. Entonces aquí, un cristiano que vea eso, la injusticia, el error, el pecado, no se indigne profundamente. El cristiano está llamado a indignarse. Obviamente una ira como la de Dios, una ira justa, una ira como la del Padre, una ira como la del Espíritu Santo. Y tenemos que también tener cuidado en nuestro corazón, porque Hebreos capítulo 3 verso 13 nos dice que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón.
que no debemos engañarnos. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La ira justa y la ira pecaminosa. Cuidado de que tu ira sea pecaminosa. ¿Cómo podemos distinguir entre una ira justa y una ira pecaminosa, una ira injusta? Bueno, número 1, la ira justa sucede cuando reaccionamos en contra del pecado. Esa siempre será una ira justa. A veces cuando reaccionamos o explotamos como un volcán, explotamos, o a lo mejor hasta porque uno de tus hijos tiró un vaso de agua en la mesa y lo derramó ahí en la mesa. O sea, eso realmente estamos reaccionando como si eso fuera un pecado, y no lo es. Es un error. Es un error que cometió el niño. La ira justa precisamente reacciona contra la injusticia y contra el pecado, no contra el error. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad. O sea, la ira justa es cuando se reacciona en contra del pecado. En segundo lugar, la ira justa sucede cuando está centrada en Cristo y en su reino, en los derechos del reino, en las preocupaciones que hay en el reino, no en mis derechos, no en mis preocupaciones, ¿verdad? Sino en el reino de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que la ira justa no solo es cuando reacciona contra el pecado, sino también cuando está centrada en Dios y en su reino, en los derechos de su reino, en las preocupaciones de su reino, antes que nuestros intereses personales. Es por eso, mis amados, que nosotros debemos ser muy cuidadosos en nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios debemos entregarle lo mejor a Dios. Cuando nosotros hacemos algo para el reino de Dios, para extender el reino, si nosotros nos comprometimos a hacer algo por el reino, tenemos que cumplir. En tercer lugar, la ira justa ocurre cuando está acompañada de otras cualidades o virtudes piadosas y se expresan de una manera piadosa. ¿Cómo es eso, hermano? O sea, cuando la ira es justa, nunca viene sola, viene acompañada de otras virtudes. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Ya vimos el texto, ¿verdad? Cuando Jesús, ¿cómo reaccionó ante la incredulidad? Él se airó, pero no solo se airó, Él se entristeció. Fue una ira justa, pero fue acompañada de la misericordia. Fue acompañada de la compasión de Cristo. Al ver la incredulidad de ellos, al final, ¿qué hizo? Sanó al hombre de la mano seca. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, en otras palabras, si yo me airo justamente, mi ira siempre debe de ir acompañada por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia. La ira justa se caracteriza porque siempre va acompañada de otras virtudes, de otras cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las características de la ira pecaminosa? Ponga mucha atención. En primer lugar, la ira pecaminosa se caracteriza porque fluye de una motivación egoísta. La ira pecaminosa es lo contrario a la ira justa. Fluye de un corazón que está centrado en sí mismo y no en el reino de Dios. No es el avance del reino, no es el reino, sino son mis derechos, mis privilegios. Es donde yo quiero ser primero, donde primero mi reino y luego todo lo demás. Es el tipo de ira que caracteriza la ira injusta. Como Caín, que veíamos hace 15 días. Caín se llenó de ira. ¿Sabes por qué? Porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel, y que fue con fe, pero no aceptó la ofrenda de él. Y entonces Caín se encendió. Y dice Génesis 4, versos 6 y 7. Y hasta su rostro reflejaba la ira que tenía este hombre. Dice así: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cómo estaba el rostro de Caín? Su rostro estaba decaído, estaba triste,
Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué has demudado tu semblante? El semblante refleja esa pasión interna. ¿Y qué era lo que consumía el corazón de Caín? Definitivamente esa ira que lo descontroló, lo llevó a matar a su hermano. Definitivamente no estaba centrada en Dios. No estaba centrada en el reino de Dios, sino en sus deseos, en sus caprichos y en su corazón egoísta. Entonces, una ira injusta siempre es motivada por el egoísmo. ¿Qué motiva tu ira? ¿Cómo tú saber si tu ira es justa o si tu ira es injusta? Cuando está motivada por motivos egoístas. En segundo lugar, la ira injusta se caracteriza porque es más rápida para hablar que para escuchar. Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El mismo autor que dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, dice aquí también que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y fíjate cómo Santiago conecta la ira injusta con la prontitud para hablar y la lentitud para escuchar. O sea, si tú eres una persona de aquellos que son explosivos, que son prontos para hablar, tardos para escuchar razones o argumentos, eso va a caracterizar una ira injusta. Si no dejas hablar a la persona, si cuando la persona está hablando tú también ya estás contestando y estás contestando de esa manera pronta, explosiva, esa es una ira pecaminosa. En tercer lugar, la ira injusta se caracteriza porque ataca a la persona en lugar de atacar el problema. No quieres atacar el problema. A ver, el problema, ¿qué me lleva a tener este conflicto entre tú y yo? ¿Qué nos lleva a eso? Sino atacas a la persona. Efesios 4:29. Y una de las reglas de la comunicación es: no ataques a la persona, ataca al problema. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? Lo contrario a una palabra que es para edificación. Una palabra buena es necesaria para la edificación, para el momento, ¿verdad? Para compartir gracia a los demás. Y sabes, en lugar de hablar palabras corrompidas que no edifiquen, hay que hablar palabras que edifiquen. Y edificar significa construir. Lo contrario, la palabra corrompida entonces destruye. Y la ira injusta no soluciona el problema, sino ataca a la persona. El problema se hace más grande y la persona es atacada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Enfocarnos en el problema en lugar de enfocarnos en la persona. En cuarto lugar, la ira injusta se convierte en una ocasión para nosotros hablar de una manera imprudente o de una manera áspera. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Fíjate cómo le llama la Biblia. Una persona que tarda en airarse es un hombre inteligente, es una persona inteligente. Su entendimiento es muy grande. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, cuando esa persona reacciona así, pues está enalteciendo la necedad. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, que nosotros podemos hacer mucho daño con lo que decimos. La Biblia dice en Proverbios que el prudente en su boca mira lo que dice, ¿verdad? Es lento para la ira, pero el irascible exalta la necedad. En otras palabras, se va a ver la necedad cuando abrimos nuestra boca. Así que la ira es injusta cuando se convierte en una ocasión para nosotros hablar de una manera imprudente o de una manera áspera. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y también Pablo le dice a los gentiles, a los filipenses, ¿no? Que tu gentileza y tu bondad sea conocida por todos los hombres. Y a veces, hermanos, somos muy ásperos, muy imprudentes a la hora de responder a una persona, y bíblicamente hablando, eso es una característica de la ira injusta, que nos cuesta ser amables. No es fácil. En quinto lugar, la ira injusta
se caracteriza porque permanece por las faltas y las heridas de otros. Efesios 4:26. Eso significa dejar que el sol se oculte. O sea, que no resuelvas el problema. Y ese problema pequeño se hace un problema más grande porque luego se convierte en resentimientos, en amarguras, en malicia. ¿Y malicia qué es? Cuando una persona ya de manera consciente, de manera voluntaria, planea males contra otra persona. A eso te puede llevar la ira, a la malicia, a estar pensando mal y a estar pensando en cómo le vas a hacer daño a esa persona. ¿Cómo vas a manchar su reputación? ¿Cómo vas a hacer que otros se enteren de lo que tú piensas acerca de él? Y hermano, la ira injusta permanece y a veces nosotros fingimos y decimos, no, yo no tengo problema. Pero muchas veces por dentro se está pudriendo, ¿verdad? Y en sexto lugar, la ira injusta se caracteriza porque está acompañada de otras tendencias pecaminosas. Gálatas 5:19-21 dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, aquí nos habla de iras y de enemistades. La ira injusta, a diferencia de la ira justa, se caracteriza porque viene acompañada de otras tendencias pecaminosas. Lo contrario a lo que hizo Jesús. Jesús se enojó, Jesús se entristeció, pero le hizo un bien a una persona, lo sanó, demostró compasión, demostró misericordia. Pero una ira injusta viene acompañada de otras cosas. ¿Cómo convertimos la ira de justa a pecaminosa? Bueno, número 1, cuando explota. Proverbios 12:26. La ira, cuando se convierte de una ira justa a una ira pecaminosa, es cuando explota. Proverbios 12:26. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, el enojo del necio se da a conocer, se conoce al instante, no se mide. Explota la persona. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En la antigüedad era muy común que una ciudad mantuviera su seguridad dentro de las murallas. Si no había murallas en esa ciudad, eso significaba que la ciudad iba a ser vulnerable al ataque y a la destrucción de los enemigos. Así que Dios dice aquí en Proverbios que una persona que no tiene riendas en su espíritu, que es dominada, ¿verdad?, por el enojo, por la ira, es cuestión de tiempo para que esa persona sea expuesta a su vergüenza. O sea, no hay murallas, la ciudad no se puede defender. Pero también, en segundo lugar, una ira justa se puede convertir en pecaminosa no solamente cuando explota, sino cuando es hacia adentro. Así también es esta ira. Al diablo no le importa mucho de qué lado caigas, ¿no? A él lo que le preocupa es que te mantengas. No le importa si caes aquí, si caes allá o si caes más allá. A él lo que le importa es que tú caigas. Entonces lo que tienes que hacer es resolver en lugar de ser destruido por la ira. Mis amados, este es un pecado muy recurrente, es un problema que nos atañe a todos, pero no hay cosas neutrales. Puede ser buena o puede ser mala dependiendo cómo tú la manejes. Y sobre todo, ¿qué hacemos con la ira? Los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo para pedirle su ayuda. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Pídele al Espíritu Santo: Señor, lléname de ti, voy a tomar decisiones. Ora por ti, para que aún en esta vida el Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos ha sido dado, es de poder, de amor y dominio propio. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para poder controlar, para tener dominio propio en nuestra vida. Vence con el bien el mal, dice Romanos. No te vengues por tu propia mano, deja lugar a la ira de Dios. Amén.